A ver, ¿qué decir? Por supuesto, todos hemos hecho y por lo menos tenemos algún punto de vista, alguna reflexión con lo que ha pasado en Neuquén a partir del asesinato de Juan Caliani, un joven que estaba en su domicilio con sus padres. Entraron dos delincuentes en principio y lo mataron a puñaladas con un cuchillo que incluso estaba en la propia casa. Por supuesto, el hecho conmocionó porque muchos lo conocíamos, habíamos tenido trato e incluso habíamos compartido horas de trabajo con él. Eh, una situación que por supuesto tiene en vilo a todo Neuquén. Tras cartón, cuando encuentran a los delincuentes, hay que reconocer allí un trabajo rápido de las fuerzas de seguridad y de la fiscalía, por supuesto, que con las cámaras lograron identificar a los asesinos o presuntos asesinos hasta ahora, por supuesto, y agarraron a uno de ellos. 16 años tenía al final este chico al que metieron preso. Tiene hasta 30 días de arresto por la ley 2302, la ley que entiende justamente en asuntos de adolescentes, niñez y familia. Bueno, y el próximo que van a agarrar, o que parece que van a agarrar, porque ya estaría identificado, también sería menor de edad en principio. Entonces, o por lo menos tiene esas cualidades según lo que se ha visto a través de las cámaras. Entonces empiezan varias discusiones, o por lo menos se reavivan, no empiezan, se reavivan varias discusiones. Una tiene que ver con hasta dónde tenemos que ir con el poder de policía del Estado para combatir la inseguridad. ¿Por qué? Bueno, porque los hechos son públicos y notorios, muchos asesinatos a nivel nacional, en el conurbano bonaerense. Todos los días tenemos imágenes de nuevos asesinatos que ya incluyeron, por ejemplo, a una niña de 11 años, de lo cual yo no me puedo olvidar todavía, una niña que iba a la escuela y la mataron para robarle una mochila. Es decir, los asesinatos han dejado de ser algo aislado en nuestro país. Los robos, por supuesto, mucho menos, están allí presentes en nuestra vida cotidiana. Ya todos alguna vez nos han robado. Creo que si hacemos una encuesta, todos hemos sido robados en algún momento, ya sea en hurto, ya sea en un asalto, ya sea extrayéndote algo de la camioneta, ya sea metiéndose en el patio de tu casa o directamente entrando a tu casa. Pero la cuestión es que la inseguridad sigue creciendo y hay que empezar a discutirla en serio. ¿Dónde está trabada la discusión de la inseguridad hace por lo menos 25 años en la Argentina? Entre aquellos que piden mano dura, entre aquellos que piden ante cada uno de estos acontecimientos que salga el ejército a la calle y empiezan frases tales como: con los militares estábamos mejor, hay que permitirle más poder a la policía para que pueda disparar. Bueno, está obviamente el pedido ya a esta altura light de las pistolas Taser, es decir, la utilización de las pistolas Taser que ya está implementado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El punto que de un lado uno tiene ese sector de la sociedad que no solo son dirigentes, es un sector muy importante de la sociedad que empieza a pedir mano dura y empieza a decir terminémosla con el Estado garantista que siempre está protegiendo a los delincuentes y que nunca se pone del lado de las víctimas. Del otro lado, ¿qué tenés? El discurso de justamente más tendiente a lo garantista, que dice: no, bueno, los delincuentes, por ejemplo, estos jóvenes de 16 años, en realidad son víctimas de la sociedad, son víctimas de una sociedad que no los supo contener, que no les supo dar una buena educación, que no les supo dar un proyecto de vida, un trabajo. Es decir, que la sociedad los marginó y tarde o temprano empiezan a ser cooptados por prácticas, o empiezan a asumir prácticas delictivas que empiezan a ser cooptados muchas veces por las organizaciones narco, porque las organizaciones narco les ofrecen en muchos casos una carrera aparentemente, por lo menos, mucho más efectiva para su vida que lo que hace la propia sociedad a través de su organización y en particular de su Estado. Bueno, son estas dos posiciones. La verdad que no se han hecho ninguna de las dos. Este es el problema que hay en la Argentina. Los garantistas que hablan de inclusión estuvieron de los últimos 20, unos 15, 16 años en el gobierno. Estoy hablando particularmente del kirchnerismo, lo digo sin rodeos para no estar peronismo, progresismo, no. El kirchnerismo ejerció el poder real prácticamente, además del formal, en la Argentina durante 15, 16 años de los últimos 20, y la verdad es que no se vio ese proceso de inclusión, ese proceso de socialización, de disminución de la pobreza, de disminución de la indigencia, de una revolución educativa en el sistema público. No se vio nada de eso. La verdad es que el kirchnerismo fracasó
en su consigna de inclusión. ¿A qué se remitió o a qué se redujo el intento de inclusión social del kirchnerismo, que discursivamente suena hermoso, porque siempre, por supuesto, todas esas consignas suenan mucho más alentadoras que otras consignas de libre mercado o de liberalismo que te dice compitan y que gane el que pueda y el que no, el que pierde, pierde, digamos. Por supuesto, suena mucho mejor hablar de un Estado articulador de intereses que redistribuya entre toda la sociedad y que dé igualdad de oportunidades y que contenga a aquel que menos tiene, digamos. Siempre va a ser mucho más fácil escribir una prosa en ese sentido que indagar en otros modelos. Pero lo cierto es que a la hora de los bifes, a la hora de los hechos, ese peronismo llegó al poder, esa línea discursiva, esa línea ideológica, iba a decir relato, no quiero porque suena peyorativo y no quiero caer en un lugar común, pero esa construcción discursiva e ideológica del kirchnerismo cayó en saco roto sobre el mismo kirchnerismo, que terminó implosionando, ni siquiera fue derrotado por la derecha, implosionó a tal punto que apareció un outsider como Milei y les ganó solo diciendo que él era distinto al kirchnerismo. Y bueno, y del otro lado tenemos la mano dura, que tampoco nunca se puso en práctica porque distintos gobiernos, en realidad la experiencia del macrismo, que defendía en algún punto esa mano dura, y esta experiencia que está haciendo Milei, la verdad que todavía no se han hecho sentir tampoco en el avance en ese sentido, y mucho menos han demostrado todavía resultados. Conclusión, que nos perdimos años en una discusión ideológica, teórica, entre dos modelos de combate de la inseguridad o frente a la inseguridad. No terminamos haciendo ni una ni la otra. La inseguridad sigue creciendo y hoy está en lugares difíciles de resolver, muy difíciles de resolver. Y lo que uno no ve es que empiecen a aparecer cosas distintas, que la discusión empiece a madurar, que haya autocrítica de todos los sectores, que se empiecen a intentar encontrar puntos en común entre aquellos que creen que el Estado tiene que tener un poder de policía serio, profundo, efectivo, pero que al mismo tiempo el Estado tiene que brindar algún nivel de igualdad para que otras formas de socialización, como lo es el crecimiento del narcotráfico, no sean los que terminan cooptando a los más jóvenes, no sean los que terminan generando el caldo de cultivo para la violencia, para vivir bajo prácticas delictivas. La verdad es que mientras sea más negocio vivir bajo prácticas delictivas y por fuera de las normas que tratamos de establecer como sociedad a través del Estado y de las instituciones, bueno, eso va a crecer, eso va a estar y eso va a seguir siendo parte. Lo que sería bueno es que de una vez por todas salgamos de esta discusión abstracta, en definitiva abstracta, entre los que piden mano dura y los que sueñan o tienen en sus ensueños un proceso de inclusión social que dentro de 20, 30 años nos devuelva a una sociedad más pacífica y se avance en algún sentido, Yo creo que hay que abandonar la política de la discusión ideológica que alcanza niveles, a veces yo escucho en el Congreso niveles de masturbación mental, porque la verdad es que lo que dicen suena lindo, suena teóricamente aceptable, logran algunos razonamientos con coherencia lógica interna que uno dice, mirá, pero después a la hora de los hechos no hacen ni uno ni los otros, no resuelven nada. Yo creo que lo que hay que cambiar, más que los formatos teóricos, los discursos, lo que hay que cambiar es la forma de gestionar, dejar de pensar la política como una peleita por el próximo cargo, por hacer algo de guita, por hacer algún negocio, por alcanzar algún enriquecimiento personal o sectorial, y empezar a hacer política pensando en cambiar la realidad. Ojalá como sociedad empecemos a exigir que la política dé ese paso, dé ese salto, que deje de ser una peleita berreta por el poder y que empiece a hacer cambio en serio, porque si no, la verdad es que así temas serios como el de la inseguridad no los vamos a resolver nunca, porque con anuncios, con videitos, con Twitter, con Instagram o con discursos más o menos carismáticos se pueden resolver algunas cosas, se pueden tapar otras, se pueden disimular otras, pero resolver un tema como el de la inseguridad en ese nivel en el que se está moviendo la política argentina, creo que estamos realmente muy lejos de poder abordar algo serio, algo que está instalado en la
la sociedad argentina y que no es fácil de resolver para los países mucho más avanzados que el nuestro. Imagínense para nosotros si encima nos damos el gusto de vivir la política como una batalla de berretines que nada tienen que ver con solucionar los problemas de nuestro país y de nuestra provincia, por supuesto.